Bien, ya estamos. Bueno, un saludo para los hermanos, que Dios les bendiga, a todos los hermanos de las redes, los hermanos nuestros también de las filiales de la provincia. Dios bendiga, el hermano Juan en Santa Cruz, bueno, Julio, hermano José, todos los hermanos que están lejos y nos acompañan. Bien, oramos al Señor, entregamos la clase en la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y bendecimos en esta tarde, dándote gracias por la oportunidad que nos podemos reunir en tu nombre, para estar transitando las Escrituras, aprendiendo de ellas. Ellas dan testimonio de ti. Señor, en ellas nos parece que tenemos la vida eterna. Esas son tus palabras. Por eso tratamos de conocer tu voluntad, tu propósito. Ahora, encomendándonos a la guía del Espíritu Santo, voy a dar comienzo a esta clase. Señor, confiando que tú vas a clarificar, vas a dar luz, entendimiento a cada uno que nos acompaña, o sea, en forma virtual o en forma presencial. En tu nombre, Señor, damos comienzo. Gracias te doy. Amén y amén. Dios le bendiga, la paz y la comunión del Señor. Bueno, él no anda, hermano. Bueno, a mitad en el intervalo antes de la clase de Pablo, vamos a levantar la ofrenda. Hemos pedido una ofrenda, ya vamos a la clase 11, es decir, 11 semanas, serían casi 3 meses, y no hemos levantado ofrenda, no la pedimos tampoco. El curso es gratuito, la escuela es gratuita. Pero bueno, para compensar un poco el movimiento del trabajo, ¿no es cierto? Vamos a pedir que cada 2 o 3 meses, hacemos una ofrenda especial. Hoy vamos a levantar con los que están presentes, y los que están en forma virtual puede comunicarse a través de nuestro correo electrónico o a través de los comentarios de la página. A través de cada clase, allí hay lugar para los comentarios, se comunica y nos hace llegar lo que Dios coloca en su corazón, ¿no? A favor de la obra de Dios, a favor de este trabajo, que ya llevamos 3 años, el tercer año, la clase número 11, estamos en homilética y vamos a arrancar desde donde nos quedamos, que son los requisitos para un predicador, ¿no? Estuvimos mirando varios puntos, ya lo vimos la clase pasada. Dijimos que el predicador expresa una verdad a través de su personalidad, ¿no? No se puede separar, ¿no es cierto?, la predicación del predicador. Esto va junto. En los oficios sí. En las profesiones sí, se puede separar, porque un juez puede ser inmoral, un juez puede ser un jugador, un juez puede tener una doble vida, ser un adúltero, un abogado también, un médico también, un excelente cirujano, puede ser, ¿no es cierto?, jugador, bebedor, mujeriego. No tiene nada que ver la pericia, la profesión, con la calidad del profesional, con la vida personal, la vida privada. Pero en el caso del predicador es imposible separar la vida personal, la vida privada de la predicación, porque tiene que acompañar su vida lo que predica, ¿no? Esto es así con su testimonio. Por eso decimos que el predicador expresa una verdad a través de la personalidad, ¿no? Tiene que demostrar con su propia vida. Por eso los judíos le preguntaron al Señor: ¿tú quién eres? Ellos, cuando escuchaban las predicaciones del Señor, ellos querían saber quién era, ¿no? Y Él les dijo, bueno, lo que desde el principio le he dicho. Cristo era todo lo que dijo ser. Nadie pudo hallar incompatibilidad entre lo que enseñó y su forma de vivir. Lo que uno es habla más fuerte que lo que uno dice.
¿no? Es así. El testimonio predica más fuerte que cualquier audio que podamos usar y cualquier cantidad de palabras que podamos expresar. Por eso el predicador debe ser regenerado. Esto ya lo vimos, quiere decir nacido de nuevo, quiere decir tiene que haber experimentado la conversión. No puede un inconverso predicar la palabra de Dios, tiene que haber nacido de nuevo. Por más que inteligente, moral, religioso, teológico, educado, elocuente y encantadora que sea una persona, no puede discernir las realidades espirituales ni experimentar la vida cristiana si no nació de nuevo. Las cosas espirituales se han de entender espiritualmente. Por eso yo siempre digo que un seminario, una universidad bíblica, teológica, no puede generar un predicador, no puede generar un pastor tampoco. Hay muchos jóvenes que conocen el Evangelio se van a los seminarios, hacen la carrera teológica, le dan un diploma, cuando termina, se reciben de pastores. Yo he estado en esa, vuelvo a decir, en esas graduaciones, que hay colegios y escuelas bíblicas, ¿no es cierto?, variadas aquí en Argentina, y he estado en las graduaciones, ¿no? Y contentos, sacan fotos, se llevan el diploma, lo ponen en un marco, en la pared, pero esto no genera un pastor. Puede tener todos los diplomas y de todas las universidades y no va a ser un siervo de Dios, ¿no? Porque ahí entra el llamado, ahí tiene que ser llamado de Dios para poder ejercer cualquier ministerio, evangelista, pastor, predicador. Tiene que tener un llamado de Dios. Y no hay llamado de Dios, no se generan pastores en los estudios bíblicos, ¿no? El estudio bíblico es un aditamiento o es necesario para el llamado. El llamado, el primero tiene que ser llamado de Dios. Y cuando tiene el llamado de Dios, luego se prepara. Entonces, en la preparación, bienvenido sea el conocimiento, bienvenido sea el estudio, pero sin llamado no hay, por más estudio que tenga, elocuencia, que tenga conocimiento teológico, puede estudiar hebreo, griego, arameo, esto no va a generar un siervo de Dios. Siervo de Dios tiene que ser llamado de Dios, luego se prepara, ¿no es cierto? Es decir, por eso decíamos que tiene que ser, para empezar, para comenzar, nacido de nuevo. Pues Dios no va a llamar a alguien que no haya experimentado la conversión. Alguien convencido nunca va a recibir un llamado divino, nunca. Porque Dios es ordenado, Dios no va a usar una persona carnal o una persona natural en el ministerio. Dios usa personas espirituales. Entonces, sí o sí, para experimentar el llamado tiene que haber sido regenerado. Cuando hablamos de regeneración, hablamos de conversión, ¿no? Cuando la persona nace de la palabra y del Espíritu de Dios. Luego, el segundo ítem, debe amar al Señor Jesús, es decir, tiene que ser motivado por amor a Dios, por gratitud a Dios. Tiene que ser la forma del servicio, ¿no? El servicio motivado por la fuerza del amor que Dios nos ha redimido, nos ha rescatado, ¿no? Y en gratitud, en ese amor de Dios, rendimos servicio al Señor. No puede haber otra motivación, no se puede servir a Dios por el prestigio, no se puede servir a Dios por título, no se puede servir a Dios por dinero, por fama, popularidad o lo que fuere, ¿no? Estas motivaciones déjela para las profesiones seculares, ¿no? Algunos abrazan algunas profesiones porque les reditúa económicamente, otros porque alcanzan un lugar de popularidad y de fama, otros por el prestigio que da, ¿no? Usted sabe, recibirse de doctor y colgar un diploma en la pared o en el estudio de
de ser un médico recibido, un abogado recibido, da prestigio, da honorabilidad a la familia que le pagó la universidad, que alcanzó, ¿no?, a recibirse. Pero en las cosas de Dios no son motivos correctos, ¿no? La motivación tiene que ser el amor al Señor Jesús y luego debe amar las almas, ¿no? Una cosa es querer predicar y otra cosa es querer a las personas que le predicamos. Un abogado puede, bueno, lo dije en la clase pasada, ¿no? Un abogado puede desarrollar su profesión, un médico también, salvar vidas, un juez puede dictarse justicia en los estrados de su país sin necesidad de relacionarse emocionalmente con sus clientes. Yo puedo aceptar casos como abogado o puedo tener un paciente que lo atiendo por año y no necesariamente tengo que sentir algo emocional por ese cliente, ¿no? Pero la obra de Dios tampoco funciona así. Si no amamos las almas, no podemos predicarle. No va a haber pasión, no va a estar involucrado el corazón, nos vamos a convertir en profesionales, ¿no? Hay muchos profesionales en el Evangelio, ¿no? Predican por pericia, predican por experiencia y no sienten nada por las almas, ¿no? Y el predicador, llamado de Dios y apoyado de Dios, debe no solo amar a Jesús, sino amar a las almas. Hay mucha satisfacción y emoción cuando conmovemos con elocuencia a un auditorio. Y esto puede llevar a ser una trampa para el predicador, porque termina no sintiendo nada, ¿no?, por las personas, por las almas que se pierden. Yo muchas veces hablando con pastores, con siervos del Señor, cuando he pasado algún cuadro particular en mi vida, de enfermedad, de sufrimiento, en fin, a mí me han aconsejado muchos colegas: vos tenés que llegar a tu casa y tenés que despojarte de todo lo que tenga que ver con la iglesia, ¿no? Esto hace el médico. El médico llega a su casa, se desentiende de todo el sistema de paciente, de medicina. El abogado también, ¿no? Llega a su casa, se desentiende de los clientes y de los casos que tenga. Esto en las profesiones se puede hacer, pero en la obra de Dios yo lo considero imposible, a no ser que se convierta en un profesional, como hay muchos asalariados. El asalariado, bueno, trabaja porque cobra, no tiene por qué involucrarse. Yo no puedo hacer esto, nunca lo pude hacer, porque se lo he dicho a algunos pastores, ¿no? En el Evangelio moderno la gente va y viene, es gente de paso, no hay gente estable, no hay gente que permanece, porque la mayoría de las iglesias modernas no reciben miembros, no tienen disciplina, no hay seguimiento, no hay visita, no hay contacto pastoral, porque vienen, suben a la plataforma, predican, suben al auto. No hay contacto con la gente. Yo lo he visto, he estado en esas megas iglesias y no se puede hablar con el pastor, ¿no? Hay gente que se asombra. Ahora yo visitaba una familia, le he contado, le he pedido oración por esa familia y se asombraba que yo fui a la casa. Me dice: no puedo creer que usted haya venido a mi casa. Y yo, ¿por qué no? Porque dice, ninguno de las iglesias que yo recorrí buscando un lugar, dice, ningún pastor, dice, se puede hablar o se va a tomar el trabajo de venir a mi casa. Dice, no puedo creer que usted haya venido a mi casa. Digo, ¿por qué no? ¿No? Es decir, no hay contacto pastoral, no hay seguimiento, no hay control de membresía, porque no se recibe, usted asiste, y si dejó de asistir, dejó de asistir. Entonces, en ese mecanismo profesional no se involucra. El pastor se subió al auto y llegó a su casa y mira televisión o tiene una reunión familiar, no se involucra. Pero yo le preguntaba a estos pastores: cuando vos tenés gente
que permanece en la congregación bíblica. ¿No? Hay gente que está 30 años, 40 años, que eran solteros, se casaron, tuvieron hijos, enterraron a sus padres, enterraron a sus abuelos dentro de la congregación. Entonces es imposible no involucrarse emocionalmente. Cuando alguien se aparta de la fe, cuando alguien fallece, ¿no? Si tenemos un hermano que está 40 años con nosotros y lo tenemos que sepultar, es lógico que haya un sentimiento y que se involucren nuestras emociones. No podemos llegar a casa, sacudirnos y desentendernos como hace cualquier profesional. Entonces nos involucramos emocionalmente sí o sí con las almas y no entramos en la profesionalización de la prédica. Esto ha arruinado a más de un predicador, ¿no? Allí, 1 Timoteo, podemos dar lectura a algún texto. Todos los textos, y de todas maneras yo a veces no lo leo a todos, pero todos los textos lo tienen en el estudio, en la página. Ahora le van a entregar otras páginas y va a haber otro cuestionario, el segundo de este año. Entonces usted va a tener todos los textos para luego buscar, corroborar y todo. Pero yo no lo leo por cuestión de tiempo, para abreviar un poco, ¿no?, el asunto. Entonces leemos en 1 Timoteo 3:6 que dice así: no un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. Neófito quiere decir nuevo en la fe, sin madurez, sin estatura espiritual, porque dice termina inflándose. Inflándose quiere decir agrandado, se la termina creyendo, y cuando sucede esto en los predicadores, caen en juicio del diablo. Quiere decir que el diablo te tiene para acusarte delante de Dios, ¿no? Tiene una acusación. ¿Por qué se agrandó? Porque se la creyó, porque se infló, ¿no? Y hay muchos predicadores inflados. Esto tiene que ver con el orgullo, la vanagloria, la soberbia. Entonces ya Dios no puede respaldar cuando yo estoy en esa actitud, ¿no? De creérmela, ¿no? Algunos andan con guardaespaldas, con choferes, con secretarios, ¿no es cierto? Bueno, figuras, ¿no? Cuando se empieza a creer figura es cuando está inflado. Y Dios no usa a los inflados. Dice que da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, ¿no? Y la humildad no pasa por la zapatilla, no pasa por el pantalón, no pasa por la ropita, ¿eh? A veces pensamos que si yo ando todo remendado soy humilde, ¿no? Y hay cirujas en la calle que son soberbios. Yo he recogido cirujas, ¿no es cierto? Y para tratar de ayudarlos, tratar de darle un baño, darle una ropa digna, llevarlo a la iglesia. Y no he podido por la soberbia, porque son soberbios, son agrandados y duerme bajo de un cartón o debajo de un nylon. Y hay gente millonaria, rica, poderosa, que son humildes, ¿no? Son sencillos, son humildes, usted puede conversar y una persona común. ¿Te le parece que una persona común y el tipo es un millonario o muy rico, muy poderoso, pero no lo descubre conversando porque es una persona como cualquiera, ¿no? La humildad pasa por el corazón y no pasa por la ropa, no pasa por el auto, no pasa por la casa, no pasa por la cuenta bancaria. La humildad pasa por el corazón, ¿no? Y Jesús nos dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Él era humilde y podía, como Señor de señores y Rey de reyes, podía haber nacido en un palacio y podía haberse sentado en un trono. Sin embargo, él caminó entre la gente común, comió con sus discípulos, durmió con sus discípulos, se hospedó en cualquier casa. Hoy un siervo de Dios, ¿no es cierto?, me contaba esta familia que visité,
que venían los apóstoles, entre comillas, y los profetas, y había que hospedarlo en Puerto Madero. Y había que ir a buscarlo con remises o con taxi, porque no viajaban en colectivo, y había que llevarlo a los mejores restaurantes de Puerto Madero para que vayan a cenar, porque si no, no venían, ¿no? Entonces dice que llegó un momento que uno de los pastores colapsó en su sistema nervioso y terminó internado, porque dice que se hacía llevar a hacer compra en los mejores negocios, porque venía, hacía turismo de compra, y había que atenderlo como un jeque árabe, ¿no? Y esto no es sinónimo de humildad, esto no es el carácter de un siervo de Dios. Esto claramente demuestra un asalariado. Esto claramente demuestra un profesional del Evangelio. No se meten en la iglesia o se meten en el Evangelio porque les genera un estatus de vida que quizá no pudieron conseguir en la vida particular. Yo digo, ¿no? Muchos fracasados de la vida particular entran al Evangelio porque en el Evangelio es más fácil adquirir estatus, adquirir reconocimiento cuando no lo han podido hacer en la vida secular, ¿no? Entonces entran en las cosas de Dios y se convierten en profesionales del Evangelio. Bien, debe ser un asiduo estudiante de la Biblia. No va a poder predicar si no se quema las pestañas con la Biblia, ¿no? Cuando yo veo un predicador con la Biblia que tiene las páginas pegadas, brillosas, la Biblia parece que la compró ayer en alguna librería, ¿no? Me da mala espina, ¿no? Un predicador debe gastar muchas Biblias. Yo creo que llevo una docena de Biblias que la he tenido que descartar porque se me salen las páginas, se me rompen las páginas, ¿no? Y usted puede ver la que tengo todavía, ¿no es cierto?, que está remendada y emparchada por todos lados para que sobreviva, ¿no? Y ya le digo, debe ser una docena en mi carrera de esas Biblias que he tenido que descartar porque ya ni la tapa se sostiene, ¿no? Eso indica que leo la Biblia, que estudio la Biblia, que no me intereso por la Biblia. Como aquella viejita que perdió los lentes y pedía oración, hacía 6 meses que había perdido los lentes y un día vino, gracias a Dios, hermano, que encontré mis lentes. ¿Dónde estaba, hermano? Dentro de la Biblia. Es decir, 6 meses que ella no tocó la Biblia y ahí había dejado los lentes, ¿no? Entonces así muchas veces queremos ser predicador, pero la Biblia están las hojas todavía pegadas de la imprenta. No hemos despegado las hojas. Entonces tiene que ser un asiduo estudiante de la Biblia. No hay otra manera de que tenga autoridad el predicador. El manantial de donde procede la predicación es la Biblia y es imperativo que esté familiarizado con ese elemento, ¿no? Es el elemento con el cual se respalda la predicación, ¿no? Pues si no terminamos contando anécdotas, casos, chistes. Hay montones, ¿no? Leen el texto como una muletilla, como un apoyo para comenzar la oratoria y después cuentan. No, yo estos días escribí un posteo en las redes que ninguno me pudo rebatir, ¿no? Yo encuentro, hablando del Nuevo Testamento o el Viejo también, ponemos a hablar del Viejo Testamento, todos los escritores bíblicos, cerca de 40. En total, los que escribieron toda la Biblia en diferentes épocas, todos sabemos esto. Diferente cultura, diferentes lugares, y algunos en la ciudad, otros en el campo, algunos siendo boyeros, otros siendo profesionales, algunos fueron a las altas escuelas de su época, otros eran casi analfabetos como Pedro y otros, Santiago, que eran gente del vulgo, gente pescadores, pero sin embargo toda esa gama de esos 40 escritores, que algunos eran casados, tenían hijos, tenían familia,
Algunos trabajaban, vuelvo a decir, en el cultivo, otros trabajaban en la pesca, otros eran carpinteros, otros eran profesionales. Lucas era un médico, por ejemplo. Tenemos toda una paleta de diferentes personas que Dios usó para revelar las Escrituras. Ahora, ¿quién puede encontrar a alguien, alguno de ellos, empezando desde Moisés, que escribe los primeros 5 libros, terminando con Juan, que recibe la revelación de Apocalipsis? ¿Cuál de ellos encontramos? Casados, solteros, viudos, separados, en fin, de todo había, ¿no? Pero ¿cuál de ellos encontramos hablar de su infancia, hablar de su juventud, hablar de sus abuelos, hablar de sus padres, hablar de sus matrimonios, hablar de su oficio o hablar de sus hobbies? ¿Cuál de ellos encontramos hacer referencia a casos, a anécdotas, a la vida privada, a la vida familiar? Yo no he encontrado uno. Como hoy tenemos predicadores modernos que hablan de cuando eran chicos, que iban a la escuela, cuando eran jóvenes, cuando el papá les castigaba, cuando el abuelo los llevaba a pasear, cuando los hermanos hacían... Bueno, no encontramos referencia, casi mínima la referencia. Sabemos, por ejemplo, que Pedro era casado porque Jesús sanó a la suegra. Pero ¿quién sabe cómo se llamaba la esposa de Pedro? ¿Quién sabe si tenía hijo, nieto, qué tenía? Pues si era casado, me supongo que tendría hijo. ¿Alguno sabe el nombre de los hijos de Pedro? Juan, Santiago, ¿cómo se llamaban las esposas? Judas, hermano del Señor, ¿cómo se llamaba la esposa? ¿Era casado o no era soltero? ¿Tenía hijos? ¿Cuál era el oficio de Judas? ¿No? Así podemos recorrer toda la Biblia, Osea, Amós, Abdías, Jeremías, Isaías. ¿No? ¿Quién sabe Isaías si era casado? ¿Cuántos hijos tenía? ¿Tenía nietos? Jeremías, ¿quién sabe si era casado y cómo se llamaba la esposa de Jeremías? ¿Cómo se llamaban los hijos? Hoy los predicadores modernos, ¿no?, se manejan en todo, la vida personal, en casos, en anécdotas, en testimonios, en sucesos, en lo que le pasó cuando era chico, en el complejo que tenía, o lo que le pasaba cuando trabajaba. ¿No? Todos son eso, hoy giran los predicadores modernos. Yo no encuentro en la Biblia, yo puse en las redes, que si alguien encontraba referencia personal de alguno de los escritores, de los 40 escritores de la Biblia, ¿no?, mínimamente, algunas suponemos más de lo que nos dicen algunos escritores, porque ninguno hace referencia a que él tenía problemas con el hijo porque el hijo era rebelde y que no quería ir a la escuela, y que no hay referencia de personal. Todo lo que se transmite y se vuelca en las Escrituras, la revelación, la palabra, las enseñanzas, todo lo que tenga que ver con la Biblia, nada personal. Entonces, ¿por qué yo tengo que usar la plataforma para hablar de mis traumas infantiles, de mis complejos juveniles, de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, de mi señora, de mis hijos, de mis nietos? ¿Por qué tengo que usar esta plataforma? ¿Por qué no tengo, no es cierto, suficiente conocimiento bíblico? No me meto con la Biblia. Entonces tengo que rellenar y cautivar el auditorio con experiencias personales, motivarlos emocionalmente, ¿no?, apelar al intelecto del auditorio. Entonces empezamos a contar cosas de la vida privada. Vuelvo a decir, si alguien encuentra, ¿no?, algún relato relacionado a la vida personal de estos hombres, evangelistas como tenemos los 4 evangelios, Mateo, Lucas, Juan, Marcos. ¿Quién sabe si Marco era
era casado y cómo se llamaba su esposa. ¿Cómo se llamaban los padres de Marco? ¿Cómo se llamaban los hijos? Pues si tenían hijos, si eran casados, no creo que había control de natalidad. Tendrían hijos. ¿Y cómo se llamaban los hijos? Hoy los predicadores modernos, usted sabe hasta cómo se llaman los nietos. ¿Cuándo se casó el nieto y cuándo conoció a la novia? ¿No? ¿Y cómo se llama la novia y el padre de la novia? ¿Y dónde se fueron de luna de miel? ¿Y cómo armaron la casita y compraron la heladera? ¿No? A mí me encuentro una disidencia entre la Biblia, entre los predicadores antiguos de la primera iglesia, con el evangelio moderno. Y eso es por no meternos a estudiar la Biblia. Hay que ser un asiduo estudiante de la Biblia para poder, ¿no es cierto?, comunicar las cosas de Dios, porque a la gente no le interesa las cosas personales y privadas. No aporta que yo le cuente, ¿no es cierto?, cómo mi hijo conoció a la novia y cómo tuvo los hijos que tuvo, que hoy son mis nietos. ¿Qué le aporta a la iglesia? Le aporta la palabra de Dios, es la que genera fe, la que genera estructura y madurez espiritual, ¿no? Seguimos, debe saber orar, ¿no? Que parece una contradicción, pero hay que recalcarlo. El que quiera hablar mucho al hombre acerca de Dios, debe hablar mucho con Dios acerca del hombre. Un ministerio sin oración es un ministerio sin potencia ni provecho. El Evangelio de Lucas tiene todos los textos, no se lo voy a leer. Registra 10 ocasiones cuando Jesús oró. Cada vez que él tenía que ministrar, él se apartaba a orar, a veces noches enteras. El Señor vivía en una atmósfera de oración, cuanto más nosotros tenemos que orar. Hay una cantidad de textos allí que usted va a tener el estudio de la importancia de la oración. O volvemos a los profesionales. Un médico no necesita orar. No, un abogado no necesita orar para tratar los casos de leyes. No, ningún profesional necesita esto, pero el predicador que no ora va a tener un ministerio sin eficacia, porque necesitamos el apoyo de Dios sí o sí cada vez que nos paramos a compartir la palabra de Dios. Si Dios no está en el asunto, usted será un buen profesional de teología, pero no un predicador. El predicador necesita sí o sí. Vamos a leer Mateo capítulo 6. El versículo 32 y 33. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester, tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente debemos de orar. Sin oración no se puede ser un eficaz predicador. Continuamos en el ítem número 6. Debe llevar una vida limpia. El ministerio cristiano y una vida limpia es imprescindible. Volvemos al ejemplo de los profesionales. No es necesario que un cirujano lleve una vida limpia. No es necesario que un juez lleve una vida limpia. Incluso tenemos jueces corruptos y siguen en el estrado aplicando la ley, ¿no? Mientras que no le descubran, él va a seguir en su profesión.
no necesita una vida limpia. Pero en el caso de un predicador, su conducta debe ser irreprochable. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Por eso uno de los requisitos dice que el obrero tiene que ser irreprensible. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños. En otra Biblia dice de los de afuera. No solo debe tener buen testimonio dentro de la iglesia, principalmente los de afuera, los que no son creyentes, para que no caigan la afrenta y lazo del diablo. Debe tener buen testimonio afuera de la iglesia. Adentro cualquiera, hasta el diablo viene a un culto y es más creyente que nosotros. Yo he visto brujos en la iglesia que son más espirituales que los miembros, ¿no? Porque son 2 horas. En 2 horas dentro del templo cualquiera, vuelvo a decir, cualquier demonio es creyente. Ora, cierra los ojos, lee la Biblia, dice aleluya. El tema es fuera de la iglesia, ¿no? El trabajo, en la vida cotidiana, en la familia, en la escuela, si va a la escuela, si es un joven. Ahí hay que tener buen testimonio. Y tenemos una confusión porque muchas iglesias modernas, incluso la vestimenta y el porte es para el culto. Y en la semana son mundanos como cualquier uno. Hay jóvenes que vienen a la iglesia con su pollera, todo su porte cristiano, pero en la semana andan en vaquero, en pantalones, en cualquiera, o en minifalda. Porque si le manda la mamá al colegio con el guardapolvo normal, se lo suben acá arriba, lo atan con el cinto para mostrar parte de la cola, ¿no? Y son creyentes. Entonces, tienen buen testimonio el día de culto, ¿no? Hay incluso congregaciones que exigen un porte para el culto. Afuera es libre. Y no es así, ¿no? Es más importante fuera con los extraños que adentro. Porque acá entre nosotros cualquiera es creyente. A mí no me cuesta mucho 2 horas mostrarme amoroso, mostrarme simpático, mostrarme respetuoso, mostrarme amable con el sexo opuesto. No me cuesta. Son 2 horitas, póngale 3. ¿No? Pero ¿y afuera? ¿Cómo es el tema? Cuando no estoy entre los hermanos. Por eso dice, tener buen testimonio con los de afuera, con los que no son creyentes, ¿no? Bien, seguimos viendo. No debe predicar la palabra, sino adornar la doctrina de Cristo. Tito dice, capítulo 1, versículo 2, que en todo adornen la doctrina de Cristo. Tito 2:10, no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Adornar, ¿no? Adornar es un extra. Porque, ¿no es cierto? El que se va a casar necesita una casa, necesita pared de techo que no se llueva, puerta, ventana. Es lo más importante, ¿no? Para poder armar una familia, una vida. Una vez que tenemos armado lo más importante, después vienen los adornos. Viene la cortina, los cuadritos, la carpeta, el centro de mesa, ¿no? Es un extra, porque podemos vivir en una casa que no se llueva y que tenga calefacción, que tenga ventilación. No es menester los adornos, ¿no? Los adornos son un plus. Y cuando dice el apóstol San Pablo que adornen en todo la doctrina de Cristo de Dios,
Es decir, póngale un plus. No hágalo o que solamente lo que la regla o lo que la palabra me pide, ¿no? Sino agréguele un plus. Eso es honrar la palabra, o honrar la enseñanza de Dios, poniéndole un plus, un adorno. Eso es un extra, que no estamos obligados, no es una regla para cumplir, pero la hacemos para honrar las cosas de Dios, para honrar la enseñanza de Dios, ¿no? Le agregamos un adorno. Y esto dice, mostrando lealtad. Y la lealtad se muestra fuera de las puertas de la iglesia. La lealtad no se muestra acá adentro. Porque vuelvo a decir, acá adentro un hermano puede ser amoroso y va a la casa y patea hasta el perro. Porque airado, mal llevado, mal hablado, ¿no? Pero acá no. Acá son amorosos. Una hermana vino con el colchón a la iglesia y le dijo al pastor que se iba a quedar a vivir. Le dijo, hermano, no puede quedarse a vivir en el templo. ¿Por qué quiere quedarse a vivir? No es un lugar para que usted se venga a vivir. No, porque acá mi marido dice es amoroso y en casa es un demonio. Quería establecerse en el templo porque el marido era dulce y amoroso, pero llegaba a la casa y era un demonio desatado. Entonces, el buen testimonio o el adorno, el plus, debe ser afuera, donde la gente pueda decir que tiene vecino o que tiene mujer que es diferente al resto. A mí muchas veces me dijeron, ¿usted es peronista? Le digo, no, ¿por qué? Yo no soy peronista. No, porque algo diferente. No, yo soy cristiano, ¿no? Y ahí usted puede identificarse. Yo soy hijo de Dios, ¿no? Pero tiene que ver la gente algo diferente. Bien, es decir, ese adorno consiste en honradez en los negocios, veracidad en la conversación, vida moral, mente sana, temperamento ecuánime, procedimiento recto y carácter piadoso. Hay que esforzarse más para ser creyente afuera que hacer acá adentro. Un buen testimonio. Si la vida no concuerda con la predicación, la doctrina y la palabra de Dios, serán blasfemadas. El que lleva la consecuencia es la obra de Dios. Los malos testimonios golpean la obra de Dios. Me golpea a mí personalmente, porque ¿no es cierto? Es como un peronista que no honre la doctrina de Perón, un radical que no honre la doctrina radical. El que lleva la ofensa es la raíz política, ¿no? O los principios políticos del fundador. Caso del peronismo, Perón, ¿no? Malos peronistas están golpeando la doctrina peronista. Y el mal cristiano golpea al cristianismo. Dejamos mal a Cristo, dejamos mal la iglesia. Por eso hay tanta escarnio, tanto escándalo, porque dicen, no, si son unos sinvergüenzas. Yo conozco un vecino que dice, va a la iglesia y no, dejamos mal el evangelio. Y esto dice en Romanos capítulo 2, también va a tener una cantidad de textos que yo no se los voy a leer, pero algunos damos lectura, ¿no? Romanos capítulo 2, verso 21 en adelante, ¿no? Dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Eso pasaba con
los fariseos con los religiosos en el tiempo de Jesús, ¿no? Habían traído escándalo a la obra de Dios por sus malas obras, por sus malos testimonios, ¿no? Primera de Timoteo 6:1. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1. Todos los que están debajo de yugo de servidumbre tengan a sus señores por digno de toda honra, para que no sea blasfemado el nombre del Señor y la doctrina. Está hablando de los esclavos, que estaban bajo yugo de sus patrones, de sus amos. Porque existía la ley que apoyaba la esclavitud. Gracias al Señor, después se abolió. Hoy casi en el mundo no existe la esclavitud. Pero en los tiempos de Jesús existía la esclavitud. Entonces, ¿qué era el consejo, la enseñanza apostólica? Que se sujetaran a sus señores, que obedecieran a sus patrones, aún los difíciles de sobrellevar, los que eran, ¿no es cierto?, abusadores. Pero ¿por qué tenían que obedecerle? Para que el nombre del Señor no sea blasfemado y la doctrina. Por causa del Señor tenían que obedecer. Hoy ni siquiera se obedecen los patrones laborales. Hay cristianos que son, más vale no darle trabajo porque termina haciendo un juicio o termina, ¿no?, siendo despedido porque hace fiaca, no trabaja, no cumple los horarios. Y el patrón es injusto. Pero aún los patrones de los esclavos que eran injustos, la recomendación era sujetaos a ellos por causa del Señor, por causa de honrar la palabra de Dios y la doctrina del Señor. Por causa del testimonio, mostrar que como cristianos, ¿no es cierto?, tenemos un testimonio para presentar al mundo. Seguimos viendo Tito 2:5. De vuelta a la página y no más. Dice a las mujeres: a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué tenían que sujetarse a los maridos? Marido incrédulo está hablando, ¿no? También creyente, pero en el caso de que había maridos incrédulos, difíciles, mundanos, mal hablados, algunos borrachos. ¿Por qué tenían que sujetarse a esa clase de hombre que a lo mejor no reunía las condiciones de un esposo? ¿Por qué la mujer debía sujetarse? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por causa del amor al Señor, por causa de conocer al Señor. Porque si no, ese hombre, ¿qué clase de cristianos son? Eso te enseña en la iglesia. Eso te enseña tu pastor. ¿Y quién termina siendo blasfemado? El Señor, la obra del Señor. ¿Entiendes? La consecuencia va para la iglesia del Señor. O sea, eso te enseña tu pastor en la iglesia. Cuando la mujer es arrebatada, la mujer es mandona, la mujer es contestona, respondona, no cumple, no cuida la casa, no se ocupa de sus hijos, está la emancipación femenina, el empoderamiento. Muchas mujeres hoy no quieren ser ama de casa, no quieren ser esposas, no quieren cargar hijos, manejan su plata, tienen su auto, tienen su libertad, hasta se van de vacaciones solas. ¿No? El empoderamiento de la mujer. ¿Y quién es blasfemado? ¿Qué es blasfemado con toda esa conducta? En la obra de Dios, la iglesia del Señor. Porque hay un modelo, hay un diseño del hogar, de la familia, del matrimonio. Y cuando yo no cumplo ese diseño, es como el trabajador que hace fiaca, se encierra en el baño para pasar la hora, ¿no? Y trata de laburar lo menos posible. ¿A quién trae escarnio? A la obra del Señor, porque es cristiano.
porque el mundo sabe que es creyente y termina diciendo yo no quiero creyente en mi empresa. Son una plaga. Usted se va a la provincia de Misiones, antes cuando yo vivía por allá, decir que era creyente le abría la puerta para que lo contrataran en cualquier empresa, aserradero o cualquier empresa de hierba, de té, lo que fuera. Entonces, presentaba el carnet de la iglesia y entraba a trabajar. Hoy pasaron 40 años, no quieren creyentes. Le escapan a los creyentes. Te dice que es creyente, listo. No. Porque han demostrado ser vagos, perezosos, incumplidores, deshonestos. Entonces hoy, si usted va a buscar trabajo en la provincia, hablo de la provincia de Misiones porque es la que más conozco, no diga que es creyente. Porque le van a cerrar la puerta, no quieren creyente. No, ¿qué cambió? Testimonio. ¿Qué pasó? El mal testimonio, las malas obras. No, entonces el mundo hoy no quiere enredarse con creyentes. Antes usted iba a un negocio, usted decía que era creyente, le abrían el crédito. Lleve nomás, después me paga. Hoy, usted dice que es creyente, le suelta a los perros para que lo corran. Es así, y ni hablar en Buenos Aires. Ni hablar en Buenos Aires. No me diga que usted consigue empleo porque usted presentó el carnet de creyente. Y debería ser una garantía la fe, de honestidad, de transparencia, de compromiso, de responsabilidad. Debería ser una recomendación el hecho de ser miembro de una iglesia. Es como los pastores están desacreditados. Antes iba en cualquier lugar y usted decía que era pastor, iba a la comisaría, el comisario le hacía pasar, iba a la intendencia, le recibían allá para las oficinas. Hoy vaya a decir que es pastor. Sí, hermano. Tengo una pregunta respecto de el tema del divorcio o el repudio. Hay muchas iglesias donde hay pastores que se divorcian, se vuelven, ¿no? Pero también está el caso de hermanos que se divorcian. Entonces la iglesia le obliga a ese matrimonio, que están juntados, a casarse. Pero la Biblia que dice que el que se casa con la repudiada está en pecado. O sea, ¿en qué caso se puede casar? En el caso que el hombre haya encontrado a su esposa o la esposa viceversa en adulterio. En el otro caso no. Y yo conozco muchos casos, y seguramente los hermanos acá y usted más que yo, de hombres que se casan con mujeres que no son repudiadas. Se van porque no quiere estar más con el marido, no quiere estar más, pero entran a la iglesia y lo primero que le dicen es que se case. Entonces lo casa el pastor, toman la Santa Cena. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, el tema es más habitual de lo que creemos porque el matrimonio está queriendo desaparecer o está siendo atacado de todas las áreas y cada vez hay más gente divorciada, separada, sola. Cada vez hay más y vienen a la iglesia, son personas que vienen a la iglesia. Yo he tratado este tema en muchas congregaciones, ¿no? Y hay muchas congregaciones que dicen, bueno, cásese, están juntos, cásese. A veces son divorciados, cásese con la nueva pareja. Y porque le terminan recibiendo la membresía, le terminan otorgando cargo, ministerio. En verdad, yo creo que aquel que su hogar se quiebra, ¿no? Por alguna razón, no está apto para ejercer un ministerio, porque uno de los requisitos que pide la Biblia para ejercer un ministerio, que sepa gobernar su casa, incluso para los diáconos, ancianos, pastores, que sea marido de una sola mujer. Es un requisito, está en Timoteo, está en Tito esto, marido de una sola mujer. Entonces, si mi hogar fracasó, yo ya no pude gobernar mi hogar, sea la culpa de quien sea. Porque de repente la culpa no es mía, mi mujer me abandona, mi mujer se va con otro hombre.
¿no? Y yo soy la parte inocente. Hay muchos casos, es decir, no se puede generalizar. Yo no puedo poner una enseñanza generalizada porque habría que tratar cada caso en forma individual. Hay hombres abusadores que han abusado de sus propios hijos, hay hombres violentos que han mandado a la mujer al hospital de la paliza, que han arriesgado, las mujeres que han arriesgado su vida, ¿no? Por permanecer con ese hombre. Mujeres, yo tengo en la iglesia mujeres que le han puesto un cuchillo en la garganta o un revólver en la cabeza. Yo no le puedo decir a esa mujer, aguante hermana, que quizás Dios hará salvo su marido, ¿no? Porque hay también una enseñanza que hay que aguantar y orar por ese hombre para que Dios lo salve, ¿no? Pero a veces el aguantar es para salir en las noticias porque prendió fuego la casa. Yo tengo hombres acá que han rociado la casa con nafta. Yo no le puedo decir a esa mujer aguante. Yo le tengo que decir, hágale una exposición, vaya a la policía, denúncielo y sepárese, porque no puede aguantar, ¿no es cierto?, la humillación, la violencia, el maltrato, el abuso. Hombres que no trabajan, duermen todo el día y la mujer tiene que criar los hijos y salir a ganarse la moneda y mantener al hombre y mantener los hijos. Entonces, esta mujer llega a un punto de que tiene que tomar una decisión para sobrevivir ella y sobrevivir sus hijos. Esto no se puede poner en una bolsa, hay que mirar cada caso en particular. A veces el hombre tiene parte de la culpa, pero el matrimonio es un contrato entre dos personas, es un pacto entre dos personas. Ahora, si mi mujer me abandona, se va con otro hombre, se enamora de otro hombre, no, cae en adulterio, ¿por qué yo tengo que ser castigado si yo mantuve mi voto? Yo no fui infiel, yo no quebré el voto, yo me mantuve solo para ella, cumplí como esposo, pero ella decidió, ¿no es cierto?, hacer una doble vida. ¿Por qué yo tengo que ser castigado? Otra de las cosas que yo considero, que una cosa a un hombre de 60, 70 años, que le pasa esto, o una mujer, y otra cosa es un pibe de 20 años, una piba de 25 años, 30 años que le pasa esto. No se va a quedar solo, seguramente va a reincidir, seguramente va a acompañarse. Esto es una realidad. Si se queda solo, va a andar picoteando, pecando. No, es muy difícil porque si no tiene don de continencia, don dado de Dios, don no obligado como la iglesia de Roma, sino es un don dado de Dios que le puede pedir y Dios le puede dar o no. Pero si no tiene don de continencia y tuvo vida marital, no se va a quedar solo. Va a andar pecando. Entonces, ¿cuál es mi consejo? No, que se divorcie. El divorcio no está permitido de Dios. El divorcio no es bíblico. Dios no apoyó el divorcio. Pero el divorcio es un parche, un remiendo para algo que se rompió. Yo pongo el ejemplo de la medicina. No era voluntad de Dios que el hombre se enfermara, envejeciera y muriera. El plan de Dios era que el hombre viviera para siempre y no existiera enfermedad. La enfermedad entra por la desobediencia, por el pecado. Ahora, cuando entra la enfermedad y empezamos a deteriorarnos, el envejecimiento, y vienen los achaques, aparece la medicina, la ciencia. No era plan de Dios que existiera la medicina. La medicina es algo que el hombre buscó para paliar las dolencias, las plagas, las enfermedades. Entonces la medicina es un parche para remediar, ¿no?, la enfermedad, la decadencia, la vejez, los achaques. Nos dan una pastilla, nos controlan la presión, nos operan de la vesícula. Bueno, un parche, no era el diseño de Dios. Pero eso está. Y el que no tiene fe, tiene que ir a la medicina porque se muere, ¿no? Tiene que acudir a ese parche. Lo mismo es el divorcio.
No era el diseño de Dios que el matrimonio se quebrara, pero la realidad que se quiebra. Y dijo el Señor, por la dureza de corazón, Moisés permitió dar carta de divorcio. No era el diseño de Dios, pero los matrimonios empezaron a romperse, a quebrarse por diferentes motivos pecaminosos. Adulterio, engaño, infidelidad, abandono, violencia, abuso, lo que fuera. Entonces, al quebrar el matrimonio, aparece el divorcio. Y Jesús dice acerca del divorcio, no le es lícito al hombre dar carta de divorcio, pero a no ser por causa de fornicación. Quiere decir, fornicación allí se debe tomar como adulterio. Son palabras que se usan indistintamente, fornicación y adulterio para pecado inmoral. Y mi mujer adulteró con otro hombre, se acostó con otro hombre. Yo puedo divorciarme, yo inocente, la parte inocente, puedo acudir al divorcio, porque me fue infiel, quebró el pacto, quebró el voto, me engañó. Puedo perdonarle como cristiano y darle una oportunidad. Pero también es lícito que yo me divorcie, que no quiera seguir. El divorcio es un remiendo, un parche, que arregla cuestiones patrimoniales, tenencia de hijos. Eso hay que arreglarlo legalmente, de alguna manera, porque a veces se quiebra el matrimonio, hay hijos en el medio, hay patrimonio, hay que pasar una cuota muchas veces cuando los chicos son chicos. Para eso hay que acudir a la ley, no hay otra manera. De palabra, mujer o hombre, no tiene ningún respaldo, tiene que acudir a la ley. Entonces yo digo, divórciese por esa cuestión legal. Si es joven, se va a volver a reincidir, va a buscar una persona. Yo le digo, busca una persona que está en su misma condición, que viene de un fracaso. Hay montones que están así dentro de las iglesias. Busca una persona y denle un marco legal, recásese. Ahora, a lo espiritual, yo no lo recibo como miembro, no puede participar en la cena. Puede servir a Dios, puede congregar, puede ayudar, puede orar, puede ganar alma. Servicio está libre. Pero dentro de la membresía de la iglesia, por cuidado de los más débiles, porque si no abrimos la puerta en la iglesia para que cualquier uno que se enojó se divorcie. Entonces, por cuidado de los flacos de la iglesia, no participa en la Santa Cena. La Santa Cena no salva. El que salva es Cristo, hay que explicar esto, y debe perseverar, y Dios dirá, porque Dios es el que va a juzgar en el último día esa situación. Pero es mejor que se recase, se divorcie, se recase, ordene sus cosas, y permanezca así, que ande a la deriva pecando y viviendo en pecado y haciendo cualquiera. Mejor que rehaga su vida, si no va a quedarse solo. Va a tener un estorbo, no puede ejercer un ministerio, no puede tomar la Santa Cena, está estorbado. Pero eso ya es para Dios en aquel día. Dios juzgará esa situación, ¿no? Eso ya nosotros no emitimos juicio. Si va a ser condenado, va a ser perdido. Yo le digo, luche por su salvación, persevere. Quizá en el último momento de su vida se queda viudo y ese casamiento pasa a ser legal. No, porque la muerte dice que separa a los esposos. Por ahí perseveró, yo he conocido gente, a los 80 años se quedó viudo y el casamiento, segundo casamiento que tenía, pasó a ser legal, porque ahora está viudo o está viuda. Y participó en una cena y se fue con el Señor. Dios sabe cómo hacer, ¿no? Eso ya queda en la mano del Señor. Pero vuelvo a decir, no se puede generalizar, meter todo en la bolsa, porque hay situaciones extremas, situaciones límite que no se le puede aconsejar ni a la mujer ni al hombre, aguante. Hay situaciones que hay que decirle, haga la denuncia en la justicia y escape por su vida. Póngase a salvo, deje. Yo tengo hombres que son demonios, que le ha hecho perder embarazo a la mujer de los golpes, le ha mandado al hospital 2 o 3 veces. Hombres que han querido incendiar la casa.
con la mujer y los hijos adentro. ¿Cómo le digo a esa mujer, aguante y ore? No, le tengo que decir, yo te acompaño a la policía, vamos a hacer una denuncia. Ese es un indio, es un demonio. ¿No? Y deje ese hombre. ¿No? Entonces, vuelvo a decir, el divorcio no está aprobado de Dios. Es un remiendo por causa del pecado. Los matrimonios se quiebran. Y cuando el matrimonio se quiebra, hay que buscar una salida. ¿Qué va a hacer esa persona? A veces quedan con hijos chicos. Yo tengo hasta familiares que la mujer se fue con otro tipo y le dejó con 3 criaturas chiquititas así. El hombre tenía que ir a trabajar, no tenía con quién dejar los chicos. ¿No? Una terrible quiebre. ¿Y qué le decimos a ese hombre? Aguante. No, por ahí hay una hermana que le pasó a la inversa, está sola, abandonada porque el hombre era un violento, un borracho, lo que fuera. Entonces, ¿qué yo le puedo aconsejar como pastor? No, busque una persona en su misma situación y traten de armar algo y seguir adelante y perseveren por su salvación. No dejen de perseverar y de luchar por su salvación. Y en aquel día Dios sabrá lo que ha de hacer con esta situación. Esa es mi posición, hermano. No quiere decir, ahora, hay iglesias que le ponen de obrero, hay iglesias que le bautizan y le dan la Santa Cena. Entonces sí, le dice, cásese, recásese, porque se recasó, se divorció, se recasó y están en la plataforma o están participando de miembros. Eso yo no hago, porque, vuelvo a decir, como obrero ya no reúnen los requisitos. Y como miembro hay que cuidar a los más flacos de la iglesia y no abrir la puerta para que todo el mundo, por un desacuerdo, se terminen divorciando y tengamos una iglesia de divorciados. El divorcio no está aprobado. Es una situación extrema, un remiendo para una situación extrema, que las hay cada vez más. Me quedo por acá. Dios le bendiga. Seguimos, si Dios quiere, el lunes que viene. Hacemos una oración. No sé si le contesté, hermano, pero... Amén. Amén, hermano. Dios le bendiga. Damos gracias al Señor y sirve para los hermanos que están a través de la pantalla todas estas explicaciones. Dios le bendiga. El lunes que viene nos reunimos. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y bendecimos. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad. Hemos compartido la palabra, hemos mirado, Señor, todo lo que tú nos enseñas y queremos que esto nos sirva para nuestra carrera espiritual. Amado Señor, bendice los hermanos que están presentes en esta noche y también los que nos acompañan a través de la página, a través de la pantalla. Señor, clarifica lo que yo no he podido hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga.